La cafetería olía a café quemado y a chaquetas empapadas de lluvia. Ben Reynolds estaba sentado en la mesa de la esquina observando a Grace colorear en su cuaderno con la concentración que solo una niña de 7 años podía tener. Sacaba un poco la lengua, como siempre que se concentraba. Había aprendido a fijarse en esas cosas, en las pequeñas señales, en los ritmos tranquilos del mundo de su hija. Afuera, la llovizna de noviembre pintaba rayas en la ventana, y en algún lugar detrás del mostrador, una camarera daba órdenes con esa voz cantora y ensayada. Grace lo miró, con el crayón detenido a mitad de trazo, y le preguntó si podían tomar chocolate caliente antes de irse. Él asintió, aunque ya había hecho los cálculos mentalmente. El alquiler vencía en 3 días y la camioneta necesitaba frenos nuevos, pero su sonrisa hizo que el cálculo fuera irrelevante. Entonces se abrió la puerta y todo cambió. Ben Reynolds nunca había sido de los que buscan conflictos. A los 42 años, había aprendido que la mayoría de los problemas se solucionaban solo si uno mantenía la cabeza baja y las manos ocupadas. La constructora en la que trabajaba pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler de su pequeño apartamento de 2 habitaciones. Y si no sobraba mucho después de la compra y los útiles escolares de Grace, bueno, así eran las cosas. Había dejado de esperar ganancias inesperadas o golpes de suerte casi al mismo tiempo que Sara se había ido hacía 3 años, cuando Grace aún estaba aprendiendo a deletrear su nombre. El apartamento que compartían estaba en el segundo piso de un edificio que había visto décadas mejores. La alfombra del pasillo estaba desgastada y el radiador resonaba como un motor viejo cada mañana, pero Grace había decorado su habitación con dibujos pegados en todas las superficies disponibles. Unicornios, arcoíris y gatos con sonrisas inverosímiles. Ben mantenía el lugar limpio, lo cual era más que suficiente para algunos de los otros apartamentos. Todos los domingos lavaban la ropa juntos en la lavandería a 2 cuadras de allí, y Grace se sentaba encima de las secadoras, balanceando las piernas y contándole sobre cualquier libro que estuviera leyendo. Siempre estaba leyendo algo. La biblioteca se había convertido en su segundo hogar, un lugar donde nada costaba dinero y todo parecía posible. Las mañanas seguían un ritmo. Ben se despertaba a las 5:30, preparaba café en la antigua cafetera que había pertenecido a su padre y le preparaba el almuerzo a Grace mientras se vestía. Mantequilla de cacahuete con mermelada, palitos de zanahoria, un zumo. A veces le escribía una nota, solo unas palabras. Nada del otro mundo. Que tengas un buen día, Gracie. O, te irá genial en ese examen. Ella nunca mencionó las notas, pero él había encontrado algunas guardadas en el cajón de su escritorio, alisadas y apiladas como si importaran. Eso era suficiente. La cafetería se había convertido en su tradición de los sábados. No era mucho, solo 1 hora antes de que Ben tuviera que hacer recados o arreglar algo que se había roto durante la semana. Pero a Grace le encantaba. Le encantaba cómo la espuma de su chocolate caliente formaba pequeños picos. Le encantaba poder traer sus libros para colorear y extenderse por la mesa como si fuera la dueña del lugar. A Ben le encantaba observarla. Le encantaban esos pequeños momentos en los que nada era urgente y el mundo parecía gobernarse. Dio un sorbo a su café, solo, sin azúcar, porque así lo tomaba su padre y las viejas costumbres le eran muy familiares, y miró a los demás clientes. Un estudiante universitario tecleaba furiosamente en un portátil. Una pareja de ancianos compartía un muffin, partiéndolo con cuidado en 2. Cerca del mostrador, una mujer con un abrigo a medida hablaba bruscamente por teléfono, su voz cortando el ruido ambiental como un cuchillo atravesando la tela. Ben la notaba como se nota la alarma de un coche. Imposible de ignorar, vagamente irritante, pero al final no es tu problema. Grace levantó su dibujo. ¿Qué opinas? Era una casa, torcida y alegre, con un jardín lleno de flores que parecían más explosiones de color que plantas. 2 monigotes estaban de pie delante, uno alto y otro bajo. Un perro se sentaba entre ellos, aunque no tenían perro. Grace llevaba pidiendo uno desde que tenía 5 años. Creo que es perfecto,
dijo Ben. ¿Crees que algún día tendremos un jardín? Miró las flores que ella había dibujado, cada una de un tono imposible. Tal vez algún día. Y un perro. Tal vez un perro también. Sonrió y volvió a colorear, satisfecha con respuestas que en realidad no lo eran. Ben envidiaba eso de ella, como podía vivir en mayo y algunos días sin necesitar que fueran concretos. Había perdido esa habilidad en algún momento, probablemente cuando empezó a pagar facturas y se dio cuenta de que gran parte de la vida consistía en gestionar la diferencia entre lo que quería y lo que podía permitirse. La mujer del mostrador alzó la voz. Ben no pudo entender las palabras, pero el tono era inconfundible, cortante, despectivo, el tipo de voz que esperaba obediencia. El barista, un chico que no tendría más de 19 años, balbuceó algo disculpándose. Ben sintió que Grace levantaba la vista de su dibujo, siguiendo el alboroto con la mirada. ¿Por qué grita?, preguntó Grace en voz baja. No lo sé, cariño. Pero sí lo sabía. Había oído ese tono antes en 100 contextos diferentes. Era el sonido de alguien a quien nunca le habían dicho que no, alguien que creía que el mundo existía para acomodarlo. Observó cómo se encorvaban los hombros del barista, cómo temblaban ligeramente las manos del chico mientras intentaba rehacer la bebida que se había considerado inaceptable, y Ben sintió algo viejo y familiar agitarse en su pecho. No era ira exactamente, pero algo parecido. Una especie de frustración profunda por la forma en que algunas personas se movían por el mundo, dejando pequeños restos a su paso. Grace seguía observando. Su crayón había dejado de moverse. No pasa nada, dijo Ben, aunque no estaba seguro de a quién estaba tranquilizando. La mujer golpeó el teléfono contra el mostrador. El sonido resonó por la cafetería como un disparo, y la pareja de ancianos levantó la vista de su muffin. Sobresaltada, el barista se estremeció y Ben Reynolds, que había pasado 3 años con la cabeza gacha y las manos ocupadas, que había aprendido a desenvolverse en la vida evitando conflictos y gestionando expectativas, sintió un cambio en su interior. Se puso de pie. Papá. La voz de Grace era baja. Quédate aquí, Gracie. Vuelvo enseguida. Cruzó la cafetería en 6 zancadas, con las botas de trabajo pesadas sobre el suelo de baldosas. La mujer no lo notó al principio. Estaba demasiado ocupada reprendiendo a la barista, algo sobre incompetencia y pérdida de tiempo. ¿Y tenía alguna idea de quién era? Ben esperó a que se detuviera para respirar. Y luego habló con la misma voz tranquila que usaba cuando Grace se despertaba de sus pesadillas. Disculpe. La mujer se giró. Tendría unos 50 años, vestía con ropa cara, con esos rasgos afilados que parecían haber sido afinados por años de conseguir exactamente lo que quería. Su mirada recorrió a Ben, sus vaqueros desgastados, su camisa de franela, sus manos callosas, y lo despidió en menos de un segundo. Estoy en medio de algo, dijo ella. Ya lo veo, respondió Ben, pero él también. Asintió con la cabeza hacia la barista, que estaba paralizada detrás del mostrador, con una taza de café recién hecho temblando en la mano. La mujer entrecerró los ojos. Esto no es asunto tuyo. Tienes razón, dijo Ben. No lo es, pero mi hija está sentada ahí, y te está viendo tratar a este chico como si fuera menos que humano. Así que ahora es asunto mío. La mujer abrió la boca y luego la cerró. Por un momento, pareció genuinamente sorprendida, como si el concepto de ser desafiada le fuera tan extraño que no tuviera un guión para ello. Luego su expresión se endureció, convirtiéndose en algo más frío. ¿Tiene idea de quién soy? No, señora, no la tengo, y no me importa particularmente. Detrás de él, Ben oyó que la cafetería se quedaba en silencio. Incluso la máquina de expreso pareció contener la respiración. La mujer lo miró fijamente, y Ben le devolvió la mirada. Y en ese momento, se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía desviar. Pero cuando volvió a mirar a Grace y la vio observándolo con los ojos muy abiertos, supo que había tomado la decisión correcta. Algunas cosas importaban más que mantener la cabeza gacha.
La mujer se acercó un paso más y bajó la voz hasta un tono peligrosamente suave. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Ben le sostuvo la mirada. Creo que sí, señora. Acabo de recordarte que existen otras personas. Catherine Caldwell no había amasado una fortuna tolerando a los tontos. Había salido de la nada, sobrevivido a un matrimonio que casi la destruyó y pasado 2 décadas demostrando que era más inteligente, más rápida y más despiadada que cualquier hombre que la hubiera subestimado. El apellido Caldwell ahora significaba algo. Le abría puertas. Imponía respeto, y que se condenara si un don nadie con camisa de franela la sermoneaba sobre modales en una cafetería. Debería haberse ido. Debería haber salido, haberse subido al coche y haber esperado en la acera, y olvidó todo este irritante duelo. Pero algo en la forma en que la había mirado, no con miedo ni deferencia, sino con una especie de silenciosa decepción, la hizo detenerse, y cuando miró más allá de él, vio a la niña en la mesa de la esquina observándola con esos ojos enormes. Algo inesperado sucedió. Recordó, no con claridad, no de golpe, sino a fragmentos, como su propia hija la miraba cuando Catherine era otra persona, antes del divorcio, de las noches largas y de darse cuenta de que el éxito requería sacrificios que la mayoría de la gente no estaba dispuesta a hacer. Antes de convertirse en el tipo de mujer que les gritaba a los camareros con cafés con leche tibios. Tu hija, dijo Catherine, y odió cómo le salió la voz. No es aguda, sino insegura. Sí, dijo Ben. Mi hija. ¿Cuántos años tiene? 7. Catherine asintió lentamente. Su propia hija, Melissa, había tenido 7 años. Había coloreado cuadernos y hecho preguntas sin respuestas fáciles, y la había mirado. Como si fuera la reina de la luna. Eso había sido hace mucho tiempo. Ahora, Melissa tenía 23 años y vivía en Nueva York, y hablaban quizás una vez al mes. Conversaciones rígidas llenas de cumplidos que no significaban nada. El barista se aclaró la garganta. Señora, ¿su café? Catherine lo miró. De verdad. Ed, por primera vez. Era joven, probablemente estudiando para pagarse la universidad, probablemente exhausto. La etiqueta de su delantal decía Kyle. Tomó el café y, al hablar, su voz era diferente, más baja. Gracias, Kyle. Disculpa mi comportamiento. Kyle parpadeó, claramente inseguro de haber oído bien. Catherine se volvió hacia Ben, quien estaba de brazos cruzados, todavía cauteloso, todavía protector. Lo respetaba aunque la molestara. Me pasé de la raya, dijo. Ben la observó un largo rato y luego asintió. Todos tenemos días malos. Algunos tenemos más que otros. Lo dijo como una despedida, una forma de terminar la conversación y salvar lo que le quedaba de dignidad. Pero Ben no se movió. Simplemente la miró con esa misma paciencia silenciosa. Y Catherine sintió que algo se quebraba en la armadura que había pasado 20 años construyendo. Tu hija parece encantadora, dijo Catherine, y lo decía en serio. Lo es. Tienes suerte. Lo sé. Catherine se fue sin decir una palabra más, sus tacones resonando contra las baldosas al abrir la puerta y salir a la lluvia. El coche la esperaba con el motor en marcha, pero no subió enseguida. En cambio, se quedó de pie en la acera, con un café en la mano, y observó por la ventana cómo Ben Reynolds regresaba con su hija. Cuando la niña extendió la mano para tocarle la cara, mientras él sonreía y decía algo que la hacía reír, Catherine no recordaba la última vez que alguien la había hecho reír así. Grace tenía preguntas. Siempre las tenía. ¿Por qué era tan mala esa señora? Caminaban a casa. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en una niebla que se les pegaba a las chaquetas como telarañas. Ben llevaba los libros para colorear de Grace bajo el brazo. Su mano libre sostenía la de ella. No lo sé, Gracie. A veces la gente olvida cómo ser amable. Pero tú se lo recordaste. Lo intenté. Parecía triste, dijo Grace. Al final, cuando ella se marchaba, Ben miró a su hija, sorprendido.
Había estado tan concentrado en la confrontación, en asegurarse de que Grace entendiera que defender a la gente era importante, que no se había dado cuenta. Pero ahora que Grace lo mencionó, se dio cuenta de que tenía razón. Catherine Caldwell parecía triste. No enfadada ni avergonzada, sino genuinamente triste, como alguien que acaba de darse cuenta de que ha perdido algo importante. Quizás lo estaba. Ben dijo, ¿crees que tiene hijos? No lo sé. Si los tiene, espero que sean buenos con ella. Caminaron en silencio un rato. Pasaron la tienda donde Ben compraba leche y pan. Pasaron la escuela primaria donde Grace pasaba los días entre semana. Pasaron el pequeño parque con los columpios oxidados que hacía tiempo que le quedaban pequeños, pero que aún le gustaba visitar. El barrio no era gran cosa. Calles bordeadas de viejas casas de piedra rojiza, algunas renovadas, la mayoría no. Escaleras de incendios zigzagueando por las paredes como columnas metálicas. Pero era su hogar. Era el suyo. Esa noche, después de que Grace se cepillara los dientes y se metiera en la cama, después de que Ben leyera 2 capítulos del libro que estaban leyendo, algo sobre una niña que descubrió un jardín mágico, ella lo miró con esa expresión seria que tenía a veces, la que la hacía parecer mayor de 7 años. Estoy orgulloso de ti, papá. Ben sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque fuiste valiente, aunque ella diera miedo. Ella no lo era. ¿Qué miedo? Sí, lo era. Pero no te importó. Ayudaste a ese chico de todos modos. Ben le apartó el pelo de la frente, un gesto tan familiar que fue casi automático. Eso es lo que hacemos, Gracie. Ayudamos a la gente cuando podemos. Incluso si son malos con nosotros. Sobre todo entonces, pensó en esto, con la mirada fija en el techo, en las estrellas que brillaban en la oscuridad que habían pegado allí el verano pasado. Entonces asintió, satisfecha, y cerró los ojos. Ben se sentó con ella hasta que su respiración se estabilizó, hasta que estuvo seguro de que estaba dormida. Entonces se levantó y apagó la luz. En la cocina, se sirvió un vaso de agua y se quedó junto a la ventana, mirando la calle. Pasaron algunos coches. Una pareja pasó caminando, con las cabezas gachas, riéndose de algo. La ciudad zumbaba con su habitual ritmo nocturno, indiferente y eterna. Ben pensó en Catherine Caldwell, en cómo había cambiado su expresión al mirar a Grace, en la disculpa. ¿Qué le había ofrecido a Kyle? Se preguntó si esa disculpa le habría costado algo. Parecía que sí. A la mañana siguiente, Ben se despertó y encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta de su apartamento. Sin nombre, sin remitente, solo el número de su apartamento escrito con una letra pulcra. Dentro había un cheque, más dinero del que Ben había ganado en 3 meses, y una nota en una cartulina cara para Grace, tal vez un jardín y un perro. Cese. Ben miró el cheque un buen rato. Su primer instinto fue romperlo, rechazar lo que parecía una muestra de caridad de alguien que había sido cruel con un niño que solo intentaba hacer su trabajo. Pero entonces pensó en el dibujo de Grace, en la casa torcida y las flores imposibles, en cómo le había preguntado si alguna vez tendrían un jardín, un perro, una vida que se pareciera más a la que ella imaginaba. Dobló el cheque y lo guardó en su billetera. Lo descartaría. Abriría una cuenta de ahorros para Grace. Tal vez empezaría a buscar apartamentos con un poco más de espacio, un poco más de luz. Encontraría la manera de agradecerle a Catherine Caldwell, aunque no estaba seguro de cómo. Pero, sobre todo, se aseguraría de que Grace supiera que la amabilidad no era debilidad, que defender a la gente importaba, que el mundo podía ser duro e injusto. Pero no tenía por qué serlo. Catherine Caldwell no había dormido bien. Se había quedado despierta en su ático, mirando al techo, repasando la escena de la cafetería una y otra vez. La forma en que Ben Reynolds la había mirado. La forma en que su hija la había observado, absorbiéndolo todo. La forma en que Catherine se había sentido, pequeña, expuesta, avergonzada por primera vez en años.
Había construido su imperio sobre el principio de que la emoción era debilidad, que el sentimiento no tenía cabida en los negocios, que el mundo respetaba el poder y nada más. Y había funcionado. Tenía dinero, influencia, un nombre que significaba algo. Pero tumbada allí a oscuras, en una cama demasiado grande para una sola persona, en un apartamento tan silencioso que podía oír los latidos de su propio corazón, Catherine tuvo que admitir que había perdido algo en el camino. Había perdido a Melissa. No de golpe, sino gradualmente, a través de 1000 pequeñas ausencias, de recitales perdidos, cumpleaños olvidados y llamadas interrumpidas porque una reunión se había alargado. A través de años priorizando todo menos a la persona que más le importaba. Y ahora Melissa era adulta y distante, educada pero tranquila, y Catherine no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. A la mañana siguiente tomó una decisión. Llamó a su asistente y canceló las reuniones del día. Luego se subió a su coche y condujo por la ciudad hasta un barrio que nunca antes había tenido motivos para visitar. Encontró la cafetería. Parecía diferente a la luz del día, más pequeña, y entró. Kyle estaba trabajando de nuevo. Él levantó la vista cuando ella entró, y Catherine vio un destello de reconocimiento seguido de cansancio. No lo culpaba. Kyle, dijo, tiene un momento. Él miró a su gerente, quien asintió y se hizo a un lado. Catherine pidió un café, sin quejas esta vez, sin exigencias, y dejó una propina de $100. Kyle abrió mucho los ojos. Señora, esto es una disculpa, dijo Catherine. Una de verdad. Fui inexcusablemente grosero con usted ayer. No se merecía eso. Kyle no parecía saber qué decir. Murmuró algo que podría haber sido gracias. Y Catherine se fue antes de que el momento se volviera incómodo. Afuera, se sentó en su coche durante unos minutos, con las manos en el volante, tratando de entender qué estaba haciendo, porque había vuelto, qué esperaba lograr. La respuesta le llegó poco a poco. Intentaba ser el tipo de persona que Ben Reynolds había visto al mirar a su hija. El tipo de persona que ayudaba a los demás cuando podía, que defendía lo correcto incluso cuando era incómodo, que entendía que como tratabas a los demás importaba más que cuánto dinero tuvieras en el banco. Intentaba ser mejor. Pasaron 3 semanas antes de que Catherine volviera a ver a Ben Reynolds. Había pensado en él más de lo que quería admitir. Se preguntaba si había cobrado el cheque o lo había tirado. Se preguntaba si se había excedido al intentar ayudar. Casi había ido en coche a su apartamento. Encontró su dirección con bastante facilidad, una de las ventajas de tener recursos, pero eso le parecía demasiado, como si estuviera cruzando la línea entre la generosidad y algo invasivo. En cambio, se encontró de nuevo en la cafetería. Se había convertido en una extraña costumbre. Pasar los sábados por la mañana, pedir café a Kyle, dejar propinas absurdamente altas. Se decía a sí misma que era una penitencia, una forma de equilibrar la balanza. Pero la verdad era más simple. Se sentía sola, y la cafetería, con sus asientos desgastados y sillas desparejadas, y el olor a espresso quemado, le recordaba una época anterior a convertirse en Catherine Caldwell, directora ejecutiva, cuando solo era Kate, una madre soltera que intentaba llegar a fin de mes. Fue entonces cuando lo vio. Ben Reynolds, sentado en la misma mesa de la esquina, observando a su hija colorear un cuaderno. La escena era tan similar a aquella primera mañana que Catherine sintió una extraña sensación de déjà vu, pero había diferencias. Grace, cuyo nombre había aprendido preguntando discretamente, levantó la vista y dijo algo que hizo reír a Ben, una risa de verdad, espontánea y cálida. Y en la mesa, entre ellos, había una pequeña maceta, algo verde y esperanzador. Catherine dudó. Podía irse y no volver jamás. Que ese único encuentro siguiera siendo lo que fue, un momento de claridad, una llamada de atención, nada más. Pero entonces Grace levantó la vista y la vio. Y el rostro de la niña se iluminó al reconocerlo. Papá, dijo Grace, tirando de la manga de Ben. Es esa señora.
Ben se giró. Por un momento, su expresión fue indescifrable. Luego asintió. No era exactamente una sonrisa, pero tampoco hostil, y Catherine sintió que algo se aliviaba en su pecho. Se acercó. ¿Puedo acompañarte? Ben miró a Grace, quien asintió con entusiasmo, y luego señaló el asiento vacío frente a ellos. Catherine se sentó, sintiéndose extrañamente nerviosa, como si la estuvieran evaluando. Gracias, dijo Ben en voz baja. Por la cuenta. Catherine hizo un gesto con la mano. No era nada. No era nada. De nada. Se quedaron en silencio un momento. El tipo de silencio que podría haber sido incómodo, pero que de alguna manera no lo era. Grace volvió a colorear, mirando de vez en cuando a Catherine con manifiesta curiosidad. ¿Qué estás dibujando?, preguntó Catherine. Grace levantó su cuaderno. Era otra casa, todavía torcida, pero esta vez había 3 monigotes, uno alto, uno pequeño y uno intermedio. El jardín era aún más elaborado, lleno de flores que parecían fuegos artificiales. Es nuestra nueva casa, explicó Grace. Vamos a tener un jardín y un perro. Papá dice que tal vez para el próximo verano. Catherine miró a Ben, quien se encogió de hombros. Estamos buscando lugares. Algo con jardín. Eso es maravilloso. Lo es. Ben asintió. Gracias a ti. Catherine negó con la cabeza. No gracias a mí. Gracias a ti. Me recordaste que cómo tratamos a las personas importa. Que todos estamos conectados, lo queramos admitir o no. ¿Es por eso que has vuelto? Kyle me habló de los consejos. Catherine sintió que se le subía el calor a la cara. Intento mejorar. No siempre lo logro, pero lo intento. Es todo lo que podemos hacer. Grace volvió a levantar la vista. ¿Tienes hijos? La pregunta impactó a Catherine más de lo que esperaba. Tengo una hija. Ya ha crecido. ¿Le gustan los jardines? No lo sé, admitió Catherine. Debería preguntarle. Deberías, dijo Grace seriamente. Los jardines son importantes. Ben sonrió. Gracie, ¿por qué no vas a elegir un muffin? Invito yo. Grace se iluminó y salió corriendo de la cabina, dirigiéndose al mostrador donde había una selección de pasteles bajo un cristal. Catherine la vio irse y luego se volvió hacia Ben. Es extraordinaria, dijo Catherine. Lo es, y es la razón por la que hago todo bien. Tienen suerte de tenerse la una a la otra. Lo sé. Ben hizo una pausa y luego preguntó, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu hija? Catherine pensó en la última conversación que había tenido con Melissa. Breve, forzada, que terminó con vagas promesas de visitarla que ninguna de las dos creyó. Demasiado larga. Tal vez sea hora de cambiar eso. Tal vez sí. Grace regresó con un muffin de chocolate del tamaño de su cabeza, y la conversación giró hacia cosas más ligeras: la escuela, los libros, la logística de tener un perro. Catherine se relajó, riendo con las historias de Grace, sintiendo algo que no había sentido en años. No felicidad exactamente, sino la posibilidad de ella. La sensación de que las cosas podrían ser diferentes si era lo suficientemente valiente como para intentarlo. Cuando finalmente se levantaron para irse, Grace se despidió de Catherine con un abrazo rápido que la pilló completamente desprevenida. Ben extendió la mano y Catherine la estrechó, sintiendo los callos, la fuerza de su agarre. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por no dejar que me saliera con la mía siendo cruel. Por recordarme quién quiero ser. Ben asintió. Todos necesitamos que nos lo recuerden a veces. Catherine llamó a Melissa esa noche. Al principio fue incómodo. Ambos estaban desentrenados, ambos cargaban con años de resentimiento y decepción. Pero Catherine siguió adelante. Se disculpó, no por una cosa en específico, sino por todo, por todas las maneras en que había priorizado el trabajo sobre la familia, la ambición sobre la presencia. Le contó a Melissa sobre la cafetería, sobre Ben y Grace,
sobre darse cuenta de que se había convertido en alguien que no le gustaba especialmente. Melissa guardó silencio un buen rato. Luego dijo: «Me alegra que hayas llamado. No fue perdón. Todavía no, pero fue un comienzo». Hablaron durante 1 hora, más de lo que habían hablado en años. Y cuando finalmente colgaron, Catherine se sintió más ligera. Miró a su alrededor en su ático, los elegantes muebles, las obras de arte caras, las ventanas que iban del suelo al techo y ofrecían una vista de una ciudad que había conquistado, y se dio cuenta de que todo se sentía vacío. A la mañana siguiente, llamó a su agente inmobiliario y empezó a buscar casas. Nada demasiado grande, nada demasiado llamativo, solo algo con patio, tal vez espacio para un jardín. No sabía si Melissa vendría alguna vez a visitarla. No sabía si podrían reconstruir lo que se había roto, pero quería intentarlo. Quería ser el tipo de persona que tenía un hogar, no solo un lugar para dormir. 6 meses después, un cálido sábado de mayo, Ben y Grace se mudaron a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Tenía un patio, no grande, pero suficiente, y Grace ya había reservado un rincón para su jardín. Había plantado girasoles, siguiendo las instrucciones de un libro de la biblioteca, y los revisaba cada mañana como si fueran sus hijos. El perro llegó una semana después, un perro mestizo rescatado con orejas desiguales y una cola que se movía tan fuerte que le temblaba todo el cuerpo. Grace lo llamó Charlie, y dormía a los pies de su cama todas las noches, roncando suavemente. Ben estaba en el patio trasero una noche, observando a Grace perseguir a Charlie por el césped. Su risa resonaba en las casas vecinas. Los girasoles ya estaban brotando. Brotes verdes que brotaban de la tierra, extendiéndose hacia el sol. Pensó en aquella mañana en la cafetería, en la decisión que había tomado de hablar, en la inesperada cadena de acontecimientos que siguió. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. «Me enteré de la nueva casa. Felicidades. Melissa viene de visita la semana que viene. Te lo agradezco, CSE». Ben sonrió y respondió: «Me alegra oírlo. Grace quiere saber si te gustan los girasoles». La respuesta llegó rápidamente. Ahora sí. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo y llamó a Grace para cenar. Llegó corriendo, con Charlie pisándole los talones, tierra en las rodillas y alegría en el rostro. Comieron espaguetis en la pequeña mesa de la cocina. La cocina de Ben había mejorado, pero no mucho. Y después, Grace le enseñó un nuevo dibujo. Era la casa, ahora más detallada, con un jardín lleno de girasoles y un perro que parecía un perro. «¿Podemos enviárselo a la señorita Catherine?», Grace preguntó. «Creo que le gustaría». Esa noche, después de que Grace se durmiera, Ben se sentó en el porche trasero, escuchando los sonidos del vecindario al caer la noche. En algún lugar, cantó un grillo. Pasó un coche. El mundo seguía girando, indiferente y eterno. Pero en su interior se encontraban esos pequeños momentos de conexión, esos pequeños actos de bondad que se expandían de maneras impredecibles. Pensó en Catherine Caldwell, en la mujer que había sido y en la mujer en la que se estaba convirtiendo. Pensó en Kyle, el barista que solo intentaba hacer su trabajo. Pensó en Grace, dormida arriba, soñando con jardines, perros y un futuro lleno de posibilidades. Y pensó en Sarah, su exesposa, que lo había dejado porque no soportaba el peso de ser madre, que se había elegido a sí misma por encima de ellos, y a quien finalmente había dejado de resentir. Las personas eran complicadas. Cometían errores. Se lastimaban mutuamente, a veces a propósito, a veces sin querer. Pero también podían cambiar. Podían aprender. Podían ser mejores. Ben Reynolds había aprendido que defender a los demás importaba. Que cómo tratabas a los demás, especialmente cuando nadie te veía, especialmente cuando te costaba algo, definía quién eras. Y esa amabilidad, la verdadera amabilidad, no era debilidad. Era lo más valiente que podías hacer. Catherine Caldwell estaba en su nuevo patio trasero,
con tierra bajo las uñas por primera vez en décadas. Había plantado rosas, las favoritas de Melissa, tomates y una hilera de hierbas que no tenía ni idea de cómo usar, pero pensó que aprendería. La casa era más pequeña que su ático, más tranquila, pero se sentía más como un hogar que cualquier otro lugar en el que hubiera vivido en años. Melissa vendría de visita la semana siguiente. Habían hablado por teléfono todos los domingos desde esa primera llamada incómoda, y las cosas se estaban volviendo más fáciles. No fácil, pero más fácil. Catherine había aprendido a escuchar más de lo que hablaba, a hacer preguntas en lugar de dar consejos, a sentarse con el silencio en lugar de llenarlo. También había empezado a hacer voluntariado. Nada drástico, solo unas horas a la semana en un centro comunitario ayudando a niños con las tareas. Le recordaba a cuando Melissa era pequeña, antes de que todo se complicara, antes de que Catherine se convenciera de que ayudar económicamente era lo mismo que estar presente. Sonó su teléfono. Era su asistente llamando por una reunión que había reprogramado. Catherine dejó pasar al buzón de voz. La reunión podía esperar. Las rosas necesitaban agua. Más tarde, recibió un paquete por correo. Dentro estaba el dibujo de Grace, cuidadosamente enrollado y protegido, junto con una nota escrita a mano por Ben. Grace quería que tuvieras esto. Dice que todos necesitan una imagen de lo que están logrando. Esperamos que estés bien. Ben y Grace Reynolds. Catherine pegó el dibujo en su refrigerador junto a una foto de Melissa de cuando tenía 7 años, sonriendo con la boca abierta a la cámara. Dio un paso atrás y los miró. Pasado y futuro. Lo que se había perdido y lo que aún podría encontrarse, y sintió un cambio en su pecho. Esperanza. Eso era. La desconocida, aterradora y maravillosa posibilidad de que no fuera demasiado tarde, de que aún podía convertirse en la persona que quería ser, de que la vida podía ser más que reuniones de junta, márgenes de beneficio y la fría satisfacción de ganar. Cogió el teléfono y llamó a Melissa. Hola, mamá. Melissa contestó, y Catherine percibió la sonrisa en su voz. Hola, cariño. Estaba pensando que cuando nos visites la semana que viene, quizá podríamos plantar un huerto juntas, si quieres. Hubo una pausa. Entonces Melissa dijo, me gustaría. Yo también. Después de colgar, Catherine volvió a salir. Caía la noche, el cielo se volvía de ese tono dorado que hacía que todo pareciera más suave, más indulgente. Se arrodilló en la tierra, sintiéndola fresca y sólida bajo las rodillas, y continuó plantando. Cada semilla era un pequeño acto de fe, la creencia de que algo hermoso podía crecer de casi nada, que con cuidado, atención y tiempo, las cosas podían florecer. Al final de la calle, un perro ladró, un niño rió. La vida transcurría en pequeños momentos, en un tranquilo parentesco. En el espacio entre lo que eras y lo que elegiste convertirte, Catherine Caldwell eligió ser mejor, por primera vez en mucho tiempo.